La ponencia que presentamos los profesores Carlos Miguel Iglesias Sanz, arquitecto, y Gastón Sanglier Contreras, físico-ingeniero de la Universidad San Pablo CEU, Escuela Politécnica Superior, Grado de Arquitectura de Madrid, se titula Jugando con la gravedad, su peso en los proyectos de arquitectura e ingeniería. E indisolublemente asociada a ella está el concepto de gravedad y de inercia en las decisiones de diseño del proyecto. El tema que se aborda es la importancia del concepto de gravedad y la inercia en las decisiones de diseño de un proyecto de arquitectura e ingeniería. No existe ni una sola obra de arquitectura en el mundo que en su afán por construir el espacio haya podido eludir la acción de la gravedad terrestre. Ante la imposibilidad de modificar las propiedades de esta realidad, el arquitecto debe actuar sobre los distintos modos en que ésta se manifiesta sobre la materia que conforma el espacio. Conocer los fundamentos físicos y estructurales de la gravedad es una tarea indispensable para el estudiante que ha de cualificarse técnicamente en sus competencias universitarias. Antes de iniciar el taller, se explicó a los estudiantes los antecedentes más relevantes del estudio de la gravedad por la ciencia. Destacamos la conclusión sobre la gravedad a la que Leonardo da Vinci llegó varios siglos antes que Newton y Einstein. Los experimentos de da Vinci fueron descubiertos recientemente por Maury Garibb, catedrático Hans W. Lippmann de Aeronáutica e Ingeniería Médica. Se trata del Codex Arundel, una colección de documentos de principios del siglo XVI escritos por da Vinci que abarcan diversos temas científicos, artísticos y personales. Fue a principios de 2017, estando el profesor Garibb explorando las técnicas de visualización de flujos de da Vinci para comentarlas con sus estudiantes, cuando observó una serie de bocetos que mostraban triángulos generados por partículas parecidas a la arena que salían de un frasco y que además iban acompañadas de una frase misteriosa. La equivalencia de movimientos en la hipotenusa de uno de sus triángulos dibujados era un triángulo rectángulo isósceles. Descubrieron que el genio estaba describiendo el vertido de agua o arena de un cántaro mientras se desplaza por una trayectoria recta paralela al suelo. Es decir, parece que da Vinci intuía que las partículas de agua o arena acelerarían hasta llegar al fondo y que esa aceleración era sólo causada por la gravedad, concluyendo que si la jarra se moviera a velocidad constante, la línea trazada por las partículas que caen sería vertical, razonó da Vinci, pero si se acelerara a velocidad constante, las partículas trazarían una línea recta pero inclinada que formaría el lado de la hipotenusa de un triángulo. Posteriormente intentó formular sus observaciones en una ecuación, pero no fue capaz y finalmente abandonó. Cuando el equipo de Garibb simuló las hipótesis de su experimento, descubrieron que se había equivocado. Lo que vimos es que Leonardo lo intentó, pero lo modeló como que la distancia del objeto que caía era proporcional a 2 a la potencia t, donde t representa el tiempo, en lugar de proporcional a t al cuadrado, aseguró Chris Roth, coautor del estudio y profesor de Ingeniería Biológica y Ambiental de la Universidad de Cornell. Esto es incorrecto, pero más tarde descubrimos que utilizó esta ecuación errónea de forma correcta. Y es que el célebre polímata había ideado experimentos para demostrar que la gravedad es una forma de aceleración y que además llegó a modelizar la constante gravitatoria con una precisión de alrededor del 97%. Por su parte, Isaac Newton, en el siglo XVII, formuló su ley de la gravitación universal al observar que los cuerpos en la Tierra pesan y que los astros en el firmamento giran en torno a otros astros mayores y que hay una fuerza que produce esas atracciones en distintas escalas, la fuerza de la gravedad. Continuando el legado de físicos anteriores como Copérnico, Tycho Brahe y Galileo, Newton dedujo que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos debía ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellas al cuadrado. A la constante de proporcionalidad de esta fórmula la llamó G por su naturaleza de gravitación. A estas mismas conclusiones llegó Einstein 2 siglos después, tras estudiar la ley universal de atracción gravitatoria de Isaac Newton de 1687 y de Galileo Galilei, que anteriormente, en 1604,
concluyó que sin la resistencia del aire, todas las masas caerían con la misma aceleración, a la que llamó ley de caída libre. En la actualidad, a niveles astrofísicos, Einstein dictó la última conclusión con el principio de equivalencia, formulado en 1907. Un sistema inmerso en un campo gravitatorio es puntualmente indistinguible de un sistema de referencia no inercial acelerado, que quiere decir que la gravedad acelera todos los objetos de igual manera, independientemente del valor de sus masas o de los materiales de los que están constituidos. El taller interdisciplinar que llevamos a cabo entre alumnos de primer curso y tercer curso del grado de Arquitectura y las asignaturas Fundamentos de la Física 2, Historia de la Arquitectura 3 y Proyectos Arquitectónicos 4 planteó tres objetivos docentes principales. Primeramente, hacer capaz al estudiante de responder a preguntas aparentemente tan sencillas y elementales como ¿qué es la gravedad o qué es la inercia? Se discutió sobre la gravedad entendida como concepto de estereotomía versus la levedad como concepto de tectónica. En segundo lugar, conocer científicamente la gravedad, analizando las características de las teorías físicas que a lo largo de la historia han abordado la investigación conjunta de este fenómeno desde Aristóteles hasta Einstein. Y por último, estudiar las estrategias proyectuales empleadas en la manipulación arquitectónica e ingenieril de la interacción estructural de la gravedad con fines espaciales. Se ha estudiado como modelo real el edificio del Hipódromo de la Zarzuela en Madrid, construido entre los años 1934 y 1941, obra de los arquitectos Arniches y Domínguez y del ingeniero Eduardo Torroja, para consolidar la didáctica de los conceptos básicos en las asignaturas anteriormente citadas. El crecimiento de Madrid en la prolongación del eje Castellana-Recoletos hizo necesaria la demolición del primitivo hipódromo situado en el actual Nuevos Ministerios. Se convocó un concurso para un nuevo emplazamiento al noroeste de la ciudad en el Monte del Pardo. La propuesta ganadora resuelve con sencilla elegancia la sección de las marquesinas sobre el graderío en un ejercicio de contrapesos y equilibrios que organiza espacialmente la funcionalidad requerida con el hábil juego de la gravedad. Ejecutado en hormigón armado, el proyecto construye una asimetría de la sección y el peso de la bóveda y la marquesina del Pardo se equilibran con un elemento antirantado que soporta la cubierta de la sala de apuestas, conduciendo los esfuerzos a un único pilar articulado en cuyo interior se alojan las bajantes de pluviales de las distintas cubiertas. Iniciamos el trabajo con un taller de maquetas donde los estudiantes, agrupados en 11 equipos mixtos entre los cursos de primero y tercero, experimentaron con materiales ligeros las condiciones de gravedad del modelo del hipódromo. Se realizaron a escala una serie de maquetas durante 2 intensas horas, tanto de las condiciones finalmente construidas por Arniches, Domínguez y Torroja, como de posibles variaciones formales y estructurales del proyecto. Es de destacar que los estudiantes de tercer curso actuaron como mentores de los de primero, enseñándoles el manejo de maquetas de trabajo, dibujos y fotografías en la visita colectiva al edificio y aprendiendo en equipos mixtos. El trabajo con maquetas permitió a los estudiantes comprender el sistema de contrapesos y cargas en equilibrio del hipódromo y les introdujo experimentalmente en el conocimiento teórico de la gravedad y la inercia, todo ello realizado en un breve lapso de tiempo. En el fondo, se trata de un aprendizaje haciendo o learning by doing, en el que la experimentación activa incorpora los conocimientos del aprendizaje. Se comentó el trabajo en este campo de Antonio Gaudí, en su inacabada Sagrada Familia en Barcelona, conocida por la invención estructural proveniente del arco catenario. El arco catenario es autosustentante, por lo que su incorporación permitió a Gaudí prescindir de arbotantes y pináculos para la estabilidad estructural de las especiales condiciones de tamaño y luz de esta gran estructura. La catenaria sencillamente es la curva que describe una cadena suspendida por sus extremos. La invención estructural fundamental de la catenaria es que las fuerzas de sus distintos pesos recorren la figura sin salirse de ella hasta las bases, debido a que cada fragmento de la cadena tiene una carga vertical y horizontal equivalente,
Por lo tanto, la figura es estable y es capaz de soportarse a sí misma. El arco funicular es la figura del arco catenario, pero deformada mediante pesos, forma que adoptan las obras al erguirse sobre el suelo cuando están bajo la influencia del campo gravitatorio. Gaudí trabajó previamente la marquesina funicular de la cripta de la colonia Güell, una formación donde se relaciona un sistema de cuerdas y pesos que penden en catenarias y que él suspendió flotando sobre un espejo para posteriormente ejecutar la geometría formal y estructural de sus proyectos. Si Gaudí inició el camino, Mies van der Rohe proyectó en 1942 otro paradigma de la gravedad en la arquitectura con su Concert Hall, considerado inicio del proceso de búsqueda del espacio universal, un espacio totalmente libre de apoyos estructurales que flota sobre el plano del suelo. En un fotomontaje sobre una fotografía de una obra de Albert Kahn, Mies anticipa un espacio unitario libre de apoyos intermedios, en el que los elementos puedan ser dispuestos a voluntad con una gran estructura de acero capaz de hacer posible la flexibilidad interior buscada que el propio Mies denominaba arquitectura estructural, donde la estructura es el propio concepto arquitectónico. Años más tarde, en su obra póstuma, la National Gallery en Berlín, Mies logró construir su sueño a gran escala, con una gran cubierta libre de pilares que es elevada mediante gatos hidráulicos para albergar un espacio isótropo, diáfano y libre de las condiciones de gravedad. Ya postrado en silla de ruedas por su avanzada artritis, pudo asistir emocionado a la levitación del gran plano de cubrición sobre un suelo libre de obstáculos, flexible y versátil, su anhelo largamente buscado, en una obra maestra de la arquitectura sobre un podio pétreo a la manera de un templo clásico imperecedero. Después del trabajo preliminar en el taller de maquetas, se visitó el edificio. Fuimos 4 profesores, eran 3 asignaturas y 76 alumnos. Acompañados por el subdirector de proyectos y obras del hipódromo, los estudiantes comprobaron in situ el alcance de la solución estructural que equilibra las cargas ante la fuerza de la gravedad y comprobaron su adecuación formal a escala 1:1. Esta visita fue reveladora para la comprensión y el aprendizaje del concepto de gravedad e inercia en esta obra maestra de la arquitectura e ingeniería. La flotación ingrávida de las cubiertas de hormigón armado con mallazos y espesores mínimos, apoyadas en un único pilar articulado, produjo una honda impresión a los estudiantes que percibieron la fuerza de la gravedad in situ. Se concluyó el taller con una exposición abierta en nuestra Escuela Politécnica Superior, en el campus Montepríncipe de Madrid, con los paneles finales de los 11 equipos de estudiantes. La experiencia docente ha impulsado el trabajo en equipo y el desarrollo de las competencias blandas, soft skills, al aprender el concepto abstracto de la gravedad colaborando conjuntamente. Los estudiantes han aumentado significativamente su motivación al aprendizaje, reflejado en sus encuestas de satisfacción. De 76 estudiantes, 52 completaron la encuesta anónima, un 68,5% del total, con un resultado positivo de 4,47 puntos sobre 5 posibles. Según relatan los estudiantes en sus reflexiones personales, con este taller han comprendido el significado de la aplicación de la gravedad en la arquitectura, han experimentado la herramienta de la maqueta como instrumento de pensamiento, hacer con las manos, pensar con las manos, han descubierto la importancia del trabajo en grupo, donde han tenido que acordar decisiones fomentando el espíritu crítico y creativo, y han vivido también la experiencia real de la visita al edificio como artefacto construido en su escala y emplazamientos originales. Como conclusiones, destacamos que se ha favorecido el aprendizaje autónomo y activo de los estudiantes al enfrentarse ellos mismos al entendimiento de conceptos físicos y su aplicación en el proyecto. Se ha desarrollado la transversalidad de procesos de aprendizaje y la evaluación por competencias de distintas asignaturas en cursos distintos que se complementan. Y, por último, se ha promovido el aprendizaje colaborativo con trabajos en equipos mixtos en el taller de maquetas. Finalmente, concluimos con las palabras clave que sintetizan esta innovación docente
y es el aprendizaje inmersivo, la socialización educativa, la mentorización colaborativa y la docencia transversalizada. Y concluimos con nuestros correos electrónicos para cualquier contacto que deseen cualquiera de los investigadores y poder seguir colaborando en estas innovaciones docentes. Muchas gracias.